rather well. Hola, bienvenidos al Sauna del Hype, un podcast que nació porque los que existen me parecen una mierda y no porque sean malos, sino porque nunca hablan de los discos que me gustan. Hola, Kalei, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Indoku, primera vez acá. Y bueno, estuve en el podcast anterior de Mayhem, pero por supuesto que ese no es mi tema. No, y porque... Un saludo y porque cuando saludaste... y un placer estar aquí. Gracias, y porque cuando saludaste tuve que quitar esa parte, porque... Y sin embargo, fui tan hijo de puta que quité esa parte y dejé cuando Solete te insulta porque no te despide. Perdón, no me di cuenta. No, tranquilo, fue un alivio cómico necesario para que el podcast se enriquezca. Alguien tenía que hacerlo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un grupo bastante under que yo no sé si ustedes conocen, ¿no? Que se llama Iron Maiden. No sé si les suena. No, a mí no me suena. Yo estoy metido en las cosas underground, pero de verdad que es primera vez que lo oigo. ¿Y tú, Indoku? Creo que una vez me los mencionaron, pero, ¿sabes? Así por encimita. Lo cierto es que este grupo, bueno, ya, Iron Maiden, una de las grandes bandas de la historia, no solo del metal, sino de la música en general. Y que me gustaría tratar sobre todo, a ver, todo el mundo por lo general siempre habla de los primeros 7. Si nosotros queremos salirnos del común, sería hablar de todo lo que vino después. Así que yo me gustaría tratar más que todo los primeros 2, hacer un breve repaso de lo que salió hasta el Seven Son y pararnos en The X Factor, más que todo para echarle mierda. Bueno, de mí no vas a escuchar mierda de X Factor, te lo voy adelantando. Y bueno, me parece un buen De mí punto. tampoco. Ay, Dios mío. Bueno, empezamos por ahí, pues plomo. The X Factor. Me parece una mierda. Oye, no sé, pero ya va un momento. Eso es como empezar a construir la casa por el tejado. Y bueno, pero ¿tú quieres ser como el resto o quieres ser Indoku? Bueno, Lo que digo es que estamos hablando de una banda clásica, una banda... No es una cualquiera, o sea, hay que hablarlo desde los cimientos. bueno, los cimientos. Iron Maiden con Paul Diano. En mi opinión, su mejor disco, Kalei concuerda conmigo. Bueno, no, su mejor disco no. El que más me gusta, que de eso es de lo que hablamos acá. Es que el debut, el homónimo Iron Maiden de 1980, es una puerta hacia lo que fue toda esa ola de heavy metal de los 80 con un disco que con su mera portada ya te dice lo que vas a escuchar y ya toma todavía ese componente punk más que todo en riff, en punteos y con un Paul Diano en voces que era para mí es la gloria en Doku. Este disco, bueno, el debut, un nivel de ejecución fuera de sí para la época. Yo creo voy que más lejos, yo voy más lejos y digo que incluso a día de hoy me parece que es un disco que es enorme, incluso sacándolo de su contexto, da igual. Y también opino que Paul Diano es un poquito infravalorado. ¿En qué sentido? Siempre se habla como que de su actitud, de su alcance punk y tal, pero yo creo que es un tipo que en su época dorada no tenía nada que envidiarle a Bruce Dickinson. O sea, tú escuchas Remember Tomorrow o Strange World, sobre todo Remember Tomorrow, y te das cuenta que tenía mucho rango vocal y mucha expresividad, mucho feeling. Pero Indoku, Sí, yo creo que se ha vivido... sí, continúa. Dime. No, continúa, por favor. No, que muchas veces se tiende a comparar a Diano con Dickinson de tal manera en que se resaltan más las carencias vocales de Diano cuando en realidad por sí sola la voz tiene un potencial fuera de lugar. Y por ejemplo, Pero por supuesto, si lo pones al lado de un Dickinson es diferente. pero a ver, Indoku, ¿tú no crees que, ok, Kalei dice que Paul Diano está un poco infravalorado, pero Indoku, ¿tú no crees que es en parte gracias a él mismo? Ya que después de estos 2 discos, ¿qué tú recuerdas que haya hecho Paul Diano de relevante? Ah, no, claro, si nos ponemos a hablar de trayectoria a nivel general,
obviamente queda un poco sepultado en el tiempo. No, yo estoy de acuerdo, o sea, Paul Diano es un caso mítico, yo creo que uno de los más míticos en el metal o sea, de inmolarse, el tipo prácticamente se suicidó artísticamente hablando, ¿no? A ver, Indoku, ¿tú crees que Paul Diano se autoinmoló? Porque yo no sé si tú escuchaste sus discos con Battlezone, con Air Force, pero es que absolutamente nada que ver, ¿no? En comparación calidad. Pero, o sea, yo digo que las razones por las que el tipo se suicidó a nivel profesional, no tanto lo que hizo después a nivel musical, sino factores extra musicales. Sí, si bien es cierto que, ok, son conocidos su, qué sé yo, su adicción al alcohol, alguna droga. Bueno, centrándonos en lo exclusivamente musical, ¿qué tú rescatarías, más allá de rescatar, porque es absolutamente todo, qué diferencia notable tú encuentras entre el debut y el Killers? Bueno, yo entre el debut y el Killers noto una diferencia en la cohesión, ¿no? O sea, el Killers es un disco mucho más cohesivo, Iron Maiden es un álbum que tiene todas las características propias de un debut, es decir, tienen canciones muy diferentes entre sí, pero al mismo tiempo parecidas. Phantom of the Opera no es para nada parecida a Running Free, por ejemplo. Está Transilvania, Strange World, que es una canción muy particular dentro de toda la discografía de Maiden. Y luego tienes Killers, que ya es un disco más redondo, muchísimo más uniforme, en el que incluso lleva más allá ese filo heavy metalero, ¿no? O sea, yo veo que es un disco también más pesado y todo. Tienes razón, ¿no? Ya que en el debut, como dije, se siente más este feeling punkero de sus inicios y ya el Killers yo creo que se puede decir que es un disco de heavy metal en toda la regla, ¿no? Cosa completamente normal. Y sin embargo, todavía hay canciones que apelan a un poco a este ataque directo como Purgatory, como eh, Drifters, Sí. sí. Y pero todavía mantiene similitud, ya que tiene la clásica instrumental de toda la vida, como Gengis Khan, un opening arrollador como Rothschild, pero yo siempre preferí un poco el debut. Quizás porque fue el primero que escuché, ya que cuando yo decidí escuchar a la doncella, yo dije, tengo que empezar por el comienzo, valga la redundancia. Y tan pronto escuché Prowler, yo dije, qué maravilla, la lagrimita en Doku. Eh, Por ejemplo, en mi caso, antes de escuchar Iron Maiden, yo ya tenía bien machacado a Judas Priest, lo cual es normal porque son anteriores a estos, pero yo no sé qué tú escuchabas antes de conocer a Iron Maiden, Calais. Oye, bueno, yo lo que escuchaba antes de Iron Maiden poco tiene que ver, ¿no? Pero yo empecé a escuchar música, digamos, más o menos serio, por lo menos con pasión, a los 10 años. Yo escuchaba Coldplay, Guns N' Roses, algo de Red Hot Chili Peppers, y a pesar de que me apasionaba, o sea, me llamaba mucho la atención, no fue hasta que escuché Fear of the Dark, la canción, que yo sentí que la música era algo que va mucho más allá de un mero entretenimiento. Además, la anécdota de cómo escuché esa canción por primera vez rompe todo el romantiqueo que puede significar eso, ¿no? Que yo Cuéntame. la escuché estando en el baño, cagando, ¿no? Había descargado esas aplicaciones viejas de descargar música y el título me llamó la atención. Yo no sabía quién era Iron Maiden, no sabía absolutamente nada de la banda. Lo escuché y me sentí absorbido en otro mundo. O sea, me llevaron a otra dimensión y a partir de ahí empecé a escuchar canciones y canciones y canciones de Iron Maiden y luego álbumes y bueno, la pasión fue inmediata, desde el primer momento. Wow. Y mira que tiene un mérito enorme no tener ninguna referencia previa de Iron Maiden, ni siquiera por un amigo, un familiar, nada, ¿eh? No, yo tenía un amigo, mi mejor amigo, en sexto grado, en primaria, él escuchaba Iron Maiden, ¿no? Pero él no me había mostrado ninguna canción ni nada. Entonces yo escucho Fear of the Dark y yo le digo, mira, este grupo que tú mencionaste alguna vez es muy bueno. Y él me mostró The Trooper, que The Trooper es una canción curiosa para mí, porque es la única canción de Que los no, 7 primeros que discos no te de gusta. Iron Maiden que no me gusta. Es la única.
La única, o sea, es increíble. El resto de las canciones, tú me preguntas y para mí es perfección absoluta. Esa no, no Wow. la soporto. A ti, Indoku, ¿a ti te gusta The Trooper? A mí tampoco. Sí me gusta, pero no te diría que es de mis favoritas del grupo. O sea, yo creo que también por estar muy trillada, una canción muy trillada que tú desde el primer momento ya la tienes demasiado envuelta, Y The como que no Trooper, te la... y The Trooper nos sirve para enlazar, o sea, en lo que fue el futuro de la banda, ¿no? Ya con Bruce Dickinson y el grupo, no voy a decir que buscaba, a ver, obviamente buscaba llegar a más gente, pero lo hicieron sin abandonar su sonido, más bien perfeccionándolo, como fue un The Number of the Beast y un Peace of Mind que da para mucho. A mí, The Number of the Beast es un disco que me genera sensaciones encontradas, debo admitirlo. Salvo Halloween by the Name. Guau, no sé qué tú piensas, Kelly, pero Para otra edición. no, pero me genera sensaciones encontradas porque no veo, o sea, The Number of the Beast está entre el Killer, que es casi perfecto, y un Peace of Mind, que es perfección. Entonces, The Number of the Beast, que fue su explosión comercial, repito, yo siempre lo digo, yo no viví la época. Si la hubiese vivido, no estaría diciendo esta hora. Pero me cuesta ver el discazo que todo el mundo ve, Calais. Yo te entiendo. ¿Por qué? The Number of the Beast era un disco que si me preguntas por allá en 2015, yo te diría lo mismo. Pero ¿qué me ha pasado a mí con Iron Maiden? Iron Maiden es una banda que entre más machaco, más perfectos me parecen esos 7 primeros discos y menos me gustan los nuevos, que bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero a mí The Number of the Beast no solo me empezó a gustar más con el tiempo, sino que a día de hoy yo no lo bajo de un top 4 de la banda, pero ni borracho. Y aquí hay una opinión impopular, que es que Hallowed Be Thy Name no me parece la mejor canción del disco. Para mí eso estaría entre 22 Acacia Avenue, Ujú. Gangland y Children of the Damned. Yo sé que Gangland también es impopular. Y la famosa Invaders, que a muchos no les gusta, a mí me parece espectacular. Esta nunca me desagradó. Pero a mí me chocaba tal vez los 2 hits más comerciales de ese disco, por allá por eso de 2015, que era Run to the Hills y la homónima, The Number of the Beast. Pero a día de hoy me parecen canciones increíbles. Incluso Run to the Hills, cero quejas. Yo no sé si a ti te pasa, Indoku, pero a mí una de las canciones que más me gustan de Number of the Beast es justamente la que dejaron por fuera, Total Eclipse. Total Eclipse es un temazo. Lo que pasa es que es un bonus track, tengo entendido, ¿no? O sea, en el disco original no está. No está. Me parece terrible. A mí me gusta la canción, pero tardé en escucharla. O sea, cuando escuché por primera vez el disco, lo había escuchado sin esa. Sí, La vine a porque... escuchar mucho después y se me hizo rara, pues. Claro, Yo, No supe yo, cómo encajarla. claro, No supe cómo pero... encajarla con el resto del álbum. No, obviamente, porque es un tema que no tenemos interiorizado, pero a mí me encanta la interpretación de Dickinson ahí, Sunrise is Gone, y entonces, no sé, Calais, para a mí, mí me pasó al revés, a ver, porque yo estaba acostumbrado a escuchar el disco con Total Eclipse. mm, Eh, yo la primera vez que escuché el disco fue con esa canción. igual, Pero a mí, uno de los puntos más álgidos de Number of the Beast y por qué yo lo posiciono entre lo mejor con el tiempo, es que me parece que el mejor trabajo vocal de Dickinson está aquí. oh, oh, Algo que lo pusieron a parir. durísimas declaraciones, como si, ya habías Es que tardado, aquí los gritos que pegan Children of the Dam, 22 Acacia Avenue, Hallowed Be Thy Name, que hace falta esa canción. O sea, yo creo que no hay Dickinson más energético que en el debut. Y evidentemente porque lo pusieron a parir, como dice Doku. O sea, en The Number of the Beast le dieron duro en la canción, grabándola. pues, ah, es que nada más con escuchar Gangland, yo digo paso. Mi Gunland es uno de los temas que más me gusta de Maiden, pero bueno, yo Y con bueno, las preferencias de canciones soy raro con Maiden, debo admitirlo. sorpresas te da la vida. El punto.
Este disco, obviamente, es un antes y un después en la historia de la banda y los catapultó a nivel mundial, pero Indoku, lo que vino con Peace of Mind, para mí es otra cosa. Claro, en Piece of Mind empiezan a lo que es refinar el sonido y a darle un toque así de dulzura que no tiene el anterior. Qué gran término, ¿no? Calais, dulzura. Y es que salvo The Trooper tenemos canciones que recuperan un poco ese medio tiempo de los primeros, como Where Eagles Dare, como Revelations, temazo, Flight of Icarus, algo más movido como Dying with Your Boots On, pero es un disco que me parece súper homogéneo y con una colección de temazos, intensidad, medio tiempo. Me parece un disco casi perfecto y que sería superado, que es lo más increíble. ¿Quién sabe qué tan grande sería el disco si se hubiese quedado Cliff Burr? Ah, bueno, ese es otro debate, ¿no? Kale, ¿qué tú opinas? Yo ahí discrepo. A ver, a mí me gusta más Clive Burr como baterista, es verdad, pero yo creo que una de las grandes bases de Peace of Mind es la entrada de Nico McBrain, porque esa entrada de Well Eagles There, a mí nunca se me va a olvidar la primera vez que la escuché, en la batería, nunca. Claro, ahora uno ha escuchado cosas más complejas y lo que sea, bla, 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 pero igual, en esa sencillez, en esa energía, oye, es tremenda intro de batería. A mí, Peace of Mind me parece el más flojo de los 7 primeros, pero es de la perspectiva de alguien que le parece que los 7 primeros son perfectos menos el Peace of Mind. Es el único que no me parece perfecto. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes dos que Peace of Mind tiene algo que antes no tenían. También tiene un alcance más progresivo, más místico, más mágico. Te meten más dentro de las letras de las canciones y eso es espectacular. Muchas de esas cosas no se volverían a ver. Yo soy más fan del Powerslave, pero tengo que admitir que muchas cosas se perdieron en ese álbum. Y es Cosas que que, solamente tiene el Peace of Mind. y es que a eso quería llegar, ¿no? A ver, Peace of Mind es como un punto de madurez compositiva para Steve Harris en cuanto a letras, la dupla de guitarras de Murray Smith y como dice Calais, ¿no? La intro de batería en Where Eagles Dare es posiblemente una de las mejores del heavy metal en general, junto con la de Painkiller, aunque, bueno, disculpa por mencionar Painkiller, Calais, pero el punto es que sí, este disco tiene otra cosa y ya llegados a Powerslave, es que esto es otra cosa, ¿no? The Number of the Beast, 82. Peace of Mind, 83. Powerslave, 84. ¡Qué locura, Calais! No, es que yo lo he dicho muchísimas veces y no me cansaré de decirlo. Para mí, lo que hizo Iron Maiden en sus 7 primeros discos no tiene comparación ninguna con ninguna otra banda dentro del metal. E incluso aquí se me sale el lado fanboy, debo admitirlo. Me atrevería a decir que dentro de la música, mira, 2 o 3 grupos han llegado a igualar eso, pero poco más. O sea, de seguidilla de álbumes. ¿Y cuáles serían? Bueno, para mí serían Death y Black Sabbath. Los 6 primeros de Black Sabbath y toda la discografía de entera a su manera, me parece que son de las seguillas más impresionantes que yo he escuchado en la música, ¿no? Pero incluso comparando con esos discos, para mí Iron Maiden es otro nivel. Incluso con Black Sabbath, lo cual podrá sonar a blasfemia para muchos, pero para mí lo de Maiden fue perfección absoluta. Ellos eran unos artesanos. Ellos no es que cambiaban drásticamente algún álbum como Black Sabbath, que te mostraba unas fumadas, unas cosas, bueno, que súper innovadoras. Maiden iban con lo suyo y perfecto. Indoku. Y volviendo a Powerslave, yo creo que si para Calais Peace of Mind es el disco más flojo de los 7, ojo, cuando hablamos de flojo, hablamos de menos perfecto. Y para mí Powerslave es el disco menos perfecto de los primeros 7. Porque escucho Aces High, 2 Minutes to Midnight, Lost of Words, y encuentro a un grupo ya instalado, ¿no? En una comodidad y en un éxito brutal. Yo no sé si tú compartes esta opinión, pero para mí el Power Slave
está acompañado de mucha aura, No, no mucha... te comparto para nada. A ver, ¿por qué? Yo pienso que el menos bueno de esa época dorada sería el Somewhere in Time. Ya llegaremos a eso. Exacto, sí, por eso es que cuidado, no, cuidado. por eso es que no quería adelantarme tanto. Sí, Sí. a lo que yo quiero llegar es que, a ver, el Power Slave, en mi opinión, no... A ver, si Iron Maiden y Killers nos muestran a un grupo debutando y con ganas de comerse al mundo, The Number of the Beast y Peace of Mind nos muestran una evolución ascendente, para mí Power Slave es un poco una meseta en donde no se estancan, pero se quedan alargando el éxito de los primeros cuatro. Para mí Powerslave sí aporta mucho, le da un toque épico al sonido de la banda. Y es que, a ver, si hablamos de épica, Kalei, yo creo que con el tema homónimo, Power Slave, con esas guitarras egipcias y ese final apoteósico con Rime of the Ancient Mariner, obvio, lo que yo digo es una estupidez y lo reconozco y no lo negaré nunca, pero para mí sí es una, Tampoco lo para considero. mí sí es una meseta de comodidad. Yo puedo estar de acuerdo contigo, ojo, y aún así, para mí eso no le resta nada al disco. ¿Por qué? Tenemos estas melodías exóticas en Power Slave, pero eso ya está en Peace of Mind. O sea, tú escuchas Revelation, To Tame a Land, la mítica To Tame a Land, súper infravalorada, y ya eso estaba ahí. Pero a pesar de que Power Slave, yo ahí coincido contigo, veo que aporte demasiada novedad al sonido Maiden. Me parece que es un disco también perfecto. Lo que pasa es que, bueno, es difícil que yo critique mucho los 7 primeros discos de Maiden, ya eso lo saben, ¿no? Pero a mí me pasaba lo mismo. O sea, tanto The Number of the Beast como Power Slave me parecían los discos más flojos. Y a día de hoy, para nada. Yo entiendo que a lo mejor The Flash of the Blade, The Duelist o Back in the Village son canciones que a la mayoría no le parezca la gran cosa, pero a mí me parecen temazos. Por lo menos Back in the Village siempre ha sido de mis canciones favoritas de Maiden. No, El estribillo de esa canción, yo lo siento, pero para mí no, es no, no. perfecto. Qué horror. Perfecto. Ay, Indoku, para mí Back to the Village es una mierda. En cambio, The Duelist me encanta. A mí la que más floja me parecía, y sin embargo, a día de hoy me cuesta criticarle algo, es la instrumental. Porque si la comparas con las anteriores instrumentales, no sé, Genghis Khan, no sé, no, sobre todo con Genghis Khan, que me parece la mejor instrumental de Maiden. Oh. Flojea algo, ¿no? Pero para mí eso sería ponerse muy quisquilloso. Sí, sí. A mí es un disco que me parece que tiene dos de las mejores canciones de Maiden. Yo creo que incluso la mejor, que para mí es Two Minutes to Midnight. O sea, si nos ponemos a hablar objetivamente, yo podría argumentar que Two Minutes to Midnight me parece la canción más completa de Maiden. En cuanto a gancho y composición, me imagino, ¿no? Porque cumple con... Sí, en todo. Es una canción que es ganchera, que tiene mucho desarrollo, que tiene un estribillo impresionante, unas melodías brutales y un opening que fue, mítico, bueno, ¿no? un hito, pues. Sí. Sí, o sea, ya habían bandas que anteriormente habían hecho openings similares, ¿no? Creo que Accept, Riot y Merciful Fate. Ahorita no recuerdo exactamente las canciones, pero ellos habían hecho un riff medio similar, pero para mí Maiden lo hacen perfecto, o sea, lo hacen mucho mejor. Para mí Power Slave es un disco de 5 cuernos, pues, es innegable. Y todo lo que he dicho es porque es mi más sincera opinión, pero objetivamente Power Slave es un disco brillante. Y ya entrados en 1986 es donde entra un tema interesante, ¿no? 1986, la época de los sintetizadores. ¿Qué podemos decir de Somewhere in Time? Bueno, a mí ya lo digo de una, este es el mejor disco de Dickinson, con Dickinson, me lo parece. Vaya. Indoku. No sé qué opinas tú. Pues me parece un disco excelente para su época, para ese año en el que se experimentan con los
sintetizadores, pero hay temas que me parece que podrían ser mejores, más redondos. Por ejemplo, el famoso Stranger in a Strange Land. Ujú. No me partes el corazón. Esa es mi canción favorita del disco. No. La mejor del disco es esa. Es una de las canciones que yo más he reventado en mi vida. Wow. No, increíble esa canción. Increíble la intro de batería, el bajo, las letras. Es una canción que me gana. Igual que Sea of Madness, que me parece infravaloradísima el catálogo de Maiden. Lo cierto es que, a ver, 1986 es un año mítico para todos aquellos que estudiamos, entre comillas, esto del metal. Y, a ver, tú comparas un Somewhere in Time con un Turbo de Judas Priest y es que, absolutamente, yo creo, gustándome más Judas Priest, yo creo que Somewhere in Time se lo lleva por los cachos. Es un discazo sensacional, un discazo que en su momento, por las crónicas que tú lees, no fue entendido de la manera en la que la banda esperaba, por la experimentación y el ablandamiento de su sonido, pero que actualmente es un clásico brutal, con temazos como Wasted Years, como Deja Vu, Alexander the Great. Pues me parece un disco muy típico de su época y, y que el tiempo lo ha puesto en su lugar. Sí, yo creo que es el ejemplo, el mejor ejemplo de un disco que el tiempo lo puso en su lugar, si hablamos de Iron Maiden, ¿no? Fue un disco que se le criticó mucho el uso de sintetizadores. Yo no, me imagino que en el contexto, bueno, habrá chocado más, pero yo sinceramente no veo los sintetizadores tan presentes como para, o sea, gritar al cielo y decir, ¡ay, Iron Maiden se vendieron! Más teclados tienen en el siguiente, ¿no? Pero sin adelantarnos, a mí este me parece el mejor disco de la era Dickinson. Eh, Ninguno de los temas de este disco me parece mejorable, incluso Heaven Can Wait. Es un disco que, desde la portada, que para mí es algo muy importante, yo creo que para todo es muy importante, el arte gráfico en Iron Maiden, eso es otra cosa que también se ha perdido con el tiempo, ¿no? Sí, bastante. Pero la portada de Somewhere in Time, para mí es la mejor del grupo. La cantidad de detalles que tiene, el cuidado, para mí es un reflejo de lo cuidado también que está este disco musicalmente hablando, de la cantidad de detalles que tiene. Aquí tenía un concepto lírico muy diferente, más futurista. A mí me encanta este disco, la verdad. Yo recuerdo la primera vez que escuché Code Somewhere in Time y a día de hoy yo podría ser fanático del black metal, el death metal, el grindcore, lo que sea. Me parece un tema súper intenso. Pero intenso, esas guitarras no paran. Y Dickinson grita, bestial. Veo, No. brutal, brutal. Y no, bueno, qué decir, para mí Iron Maiden tocó casi, bueno, casi, para mí Iron Maiden tocó la perfección acá nuevamente y yo no sé si Indoku, tú compartes la opinión de que los teclados en la época fueron, digamos, polémicos, pero que actualmente forman un sello distintivo, ¿no? Sí, como dijo Caleidoscopio antes, no abusan de los teclados, los usan lo justo y necesario para que le aporte a la composición. No como Judas Priest, que por ellos sí abusaron, también les quedó bien, y eso será para otro momento Sí. que hablemos de eso, pero en Maiden es que casi no los usan. Sí, era No, como, lo, fue lo como uso para armonizar. disculpa, fue como la mínima pizca de sintetizadores que tenías que meter en la época para estar a la moda, por no decir vanguardia, ¿no? Sí, lo que decía, o sea, realmente, incluso yo diría que los teclados en este disco hacen como la función actual de Jannik Gers, o sea, armonizan con las guitarras más que todo, entonces le dan más cuerpo a las guitarras y por lo menos eso se escucha mucho en Deja Vu. Es una canción que a mí me parece bestial, eso ya sería en Seven Son of a Seven Son, ya con Moonchild se nota. Sí, totalmente. Y, a ver,
Y por si no fuera poco, 2 años después sale el séptimo disco de Maiden que para mí, no sé, no es mi favorito, pero para mí es el mejor de su etapa clásica y por ende de su carrera, como es Seven Son of a Seven Son. Indoku, un discazo, 10 cuernos para mí son poco, ¿eh? Bueno, ¿qué te puedo decir? A mí me parece que este séptimo hijo es, no sé, repite esquemas. Oh, Que si mezclas el Power Slave con el Somewhere in Time, te sale el Seven Son. No hay nada nuevo. oh, 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 oh. Calais, Uy, 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 no, no sé. A mí me parece un poco osado decir eso porque precisamente el que menos me aporta, si hablamos de novedad, es el Power Slave. Y tú lo estabas defendiendo en ese aspecto, ¿no? A mí me parece que el Seven Son sí aporta, o sea, no es un cambio drástico, pero yo creo que es la base de lo que son los medios actuales, que tiran más a lo progresivo, por lo menos la homónima. A mí me parece que la canción homónima de este disco no suena nada de lo que ellos hayan hecho antes. Está The Rime of the Ancient Mariner, Hello Be Thy Name, como canciones así más largas, pero nada como esa canción. Y luego tienes Moonchild, que, bueno, repito, aquí usan los teclados de una manera totalmente diferente a como lo usaban en Somewhere in Time. O sea, cuando hablamos de Maiden, en mi opinión, en todos sus discos clásicos, quitando la transición de Diano a Dickinson, no hay cambios muy drásticos, pero yo creo que hay bandas a las que hay que valorarlas más por la consistencia, por la calidad, que por la innovación. Yo creo que Maiden entra en esa categoría. y es que Moonchild, Can I Play With Madness, la homónima, Only the Good Die Young, para mí es un disco que mezcla la técnica, la potencia, es un repaso a lo que venía haciendo toda su carrera hasta este punto, sumado con una pizca de genialidad que no se volvió a repetir en una dobleta de discos que creo que podemos despacharnos de una vez, como es el No Prayer for the Dying y Fear of the Dark. No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, también pudiera coincidir, aunque no es mi favorito, sí lo fue por muchísimos años. Sí fue mi favorito por muchísimos años. El Seven Son, si hablamos época Dickinson, ¿no? Porque el favorito mío siempre ha sido Iron Maiden, el debut. Claro. Pero yo también pienso que es el disco que mejor encapsula o que mejor presenta todo lo que significó Maiden. Yo creo que no. Hay gente que, bueno, que putea Can I Play With Madness, pero a mí me parece un hit comercial genial. Muy buena. Sí, es un temazo. Pero, no sé, Indoku, ¿qué tú opinas de los dos discos que siguieron, el No Prayer y el Fear of the Dark? Pues los dos tienen canciones buenas, entretenidas, pero nada que ver con la evolución y la fluidez que tuvieron antes. Totalmente. Es que, a ver, canciones buenas, un par siempre van a tener, qué sé yo, Mother Russia, en No Prayer, en Fear of the Dark, obviamente la homónima, eh, What's in Love, pero Calais, para mí estos son dos discos un poco discretos. Si lo comparamos con lo que vino anteriormente, lo que me parece normal, porque el ritmo que tienen estos tipos de sacar 7 discazos año tras año prácticamente, es que en algún punto tenía que flaquear y es normal. Y son dos discos que si lo hubiese sacado Menganito, Fulanito, estaríamos hablando de, qué sé yo, de unos clásicos underground, de esos que nos encantan, ¿no? Sí, lo normal era que en algún momento la cagaran, ¿no? Lo raro es que hayan durado tanto Sí. sacando discazo tras discazo. Yo también opino lo mismo, son dos discos muy discretos. A mí el Fear of the Dark me parece mejor que No Prayer. Mother Russia me parece un temazo, pero el No Prayer no me parece un disco malo, pero sí es muy, muy olvidable. Creo que más allá de Mother Russia me cuesta acordarme de algo. Y eso que son discos que yo machaqué en su época, ¿no? El Fear of the Dark, sí hay varios temas que me gustan. Childhood's End, yo rompo una lanza a favor de ese tema. Wasting Love también me parece una balada muy, muy bonita. Judas Be My Guide me parece un temazo. Sí. Weekend Warrior también, y la homónima. Ahora, el resto,
me sobra. Y si es de sobrar, Wicked Warrior me da risa. no, sí, por supuesto. Pero, a ver, yo lo único que recuerdo del No Prayer es Holy Smoke y para mal. Qué canción de mierda. No, Holy Smoke es muy mala. Y Bring Your Daughter to the Slaughter, Oh, mira, terrible. tiene encanto porque es muy cheesy, es muy cutre. No pega para nada con Maiden, pero es una canción que me gusta. Es como el cine serie B, me gusta, pero no lo considero bueno. Pues lo que ustedes sí consideran bueno, y para mí, aquí yo creo que yo voy a dejar esto grabando y yo me voy a dar una vuelta mientras los dejo hablando, pero a ver, en 1995 sale un disco llamado The X Factor. Un disco que cuenta con la inclusión del señor Blaze Bayley y que, en mi opinión, bueno, dila tú primero, Kelly, ¿qué tú opinas de The X Factor? Bueno, The X Factor es un disco que sigue siendo muy polémico. Yo creo que la cuestión ha llegado a un punto que o lo ama o lo odia. Yo personalmente lo amo. O sea, es un disco que si le puedo criticar algo es que es muy largo, pero quitando eso, me parece que es el... Ojo, que esto es polémico. Me parece el último disco excelente de Maiden. No diría obra maestra, pero sí excelente, porque me parece mejor que el Brave New World. Y aquí, bueno, que me va a matar. Pero yo pienso que The X Factor es un disco que aporta muchas cosas nuevas en Maiden y eso para mí es positivo, porque venían ya de dos discos que, o si no era más de lo mismo, eran experimentos fallidos. Claro, para ti será un experimento fallido, pero yo escucho Sign of the Cross, Lord of the Fly, Man of the Edge, The Aftermath, Fortunes of War, y me parecen temazos. Eh, Tal vez se puede quitar algunas poniéndose quisquilloso, pero no sé, a mí me parece que es un disco con una atmósfera muy particular dentro del heavy metal. Blaze Bayley no le llega ni a la suela de los zapatos, ni a Dickinson, ni a Paul Diano, eso es obvio, pero me parece que es la voz ideal para este disco. Yo no me imagino a Dickinson cantando aquí y a Diano menos. No sé qué opina Indoku, que también es simpatizante del disco. No, totalmente de acuerdo. Tenía que salirse Dickinson para que el grupo se saliera un poco de la zona de confort y se obligara a desafiarse. Y es que, a ver si comparamos lo que fue la carrera de Iron Maiden sin Dickinson y lo que fue Bruce en solitario, pues para mí sale ganando por mucho este segundo, ¿no? Si bien es cierto, vale, ok, como dice Kalei, lo raro es que Iron Maiden hubiese enganchado tantos discazos seguidos y que en algún momento esa creatividad iba a decaer. Y si bien concuerdo que Blaze Bayley le dio como un nuevo aire a la banda, una nueva imagen, para mí este disco es que directamente no me gusta, lo siento. La voz de Bailey, la voz de Blaze me parece una mierda, las composiciones me suenan apagadas, y claro, eran 1995, ¿no? Eran, claro, mediados de los años 90 que siempre leemos, ¿no? Que fueron años complicados para el heavy metal y en el sentido más comercial, más mainstream, ¿no? Sí, y bueno, eso que dices que las composiciones son apagadas, es curioso porque tú lo ves como algo malo. Tú sabes que yo soy medio fumado, pero para mí es algo positivo. Claro. Ese sonido apagado, se podría decir que hasta desganado, para mí cuadra con la temática oscura, medio posapocalíptica del disco. O sea, me trae como a un estado de ánimo pesado, pesado en el buen sentido. Y eso es lo que más me gusta del disco, esa atmósfera que crea, que es muy particular dentro del heavy metal. A ver, Doku, ¿tú crees que The X Factor eh, cumple con esto, ¿no? Con el entretejer una atmósfera oscura que por ahí... Es que, vamos, es un disco único en la carrera del grupo. Para mí eso es evidente. Pero, ¿tú en serio crees que este disco con Blaze Bayley merece ser, objetivamente hablando, el último gran clásico del grupo?
No, no el último. Ya hablaremos de los que vienen más adelante, pero Ah, bueno. Lo No, de... yo también estoy de acuerdo que no es el último gran clásico. De hecho, a pesar de que es un disco que me gusta mucho, yo le debatiría el título de clásico. Yo, yo creo que más allá de Sign of the Cross, no es un clásico dentro de lo que es Maiden. Es más como un pick de culto de los raritos fanáticos de Maiden, ¿no? Pero el último gran clásico yo creo que sería Brave New World. Ya llegaremos a eso. Ya para zanjar el tema de The X Factor y la inclusión de Blaze, yo, o sea, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué él? O sea, habiendo tantos vocalistas seguramente mejores que él, por ejemplo, se me viene a la mente, siempre se me viene a la mente, un Steve Grimmett de Green Reaper, que para mí su único error en la vida fue ser gordo y feo, pero me parece un vocalista sensacional que, por ejemplo, en Maiden para mí hubiese encajado mejor. No, no lo había pensado, pero sí pega. Yo en tal caso me lamento que Geoff Tate nunca entró a Maiden. Yo Oh, creo que hubiese sido, bueno, glorioso. Yo creo que hasta hubiesen podido sacar su mejor disco. Ojo. no lo había pensado hasta ahora y me volaste la cabeza. Y nada, pues, a ver, entre el Virtual, el Brave New World, Dance of Death, pasando por Amolath, The Final Frontier, The Book of Souls, y a esperas de lo que nos esperan en Senjutsu, ¿cuál de todos estos discos que acabo de nombrar para ti es el más Maiden en el sentido no compositivo, ya que todos comparten cierta coherencia y relación, pero para ti, ¿cuál es el disco de nuevo milenio que se tiene que escuchar sí o sí de La Doncella? Bueno, Brave New World. Es la respuesta fácil. No es mi favorito. Mi favorito de esta época nueva también es muy impopular. Pero yo creo que es el disco que tiene los últimos grandes temas clásicos de Maiden. The Wicker Man, los Brothers, por ejemplo. Yo creo que a día de hoy son clásicos tremendos. Yo creo que están en casi todos sus conciertos, por lo menos de Wicker Man. Y yo creo que es un disco que no se puede saltar, a pesar de que es un álbum que con los años se me desinfló bastante, porque pasó de parecerme una obra maestra a un disco bastante bueno, pero no, algo, no una revelación, ¿no? Totalmente. Y es un disco que, haciéndole honor al nombre del programa, venía con mucho hype, como lo fue el reintegro de Dickinson, ¿no? Y después de la mierda de Virtual XY, ese disco, ese se salta directamente. Ahí sí podemos estar de acuerdo todos, creo. Para mí no existe, ¿no? Directamente. Para mí tampoco. Yo no rescato ni un tema de ese disco. Pero Brave New World, sí, yo creo que es el último gran clásico de Maiden si nos ponemos objetivos, dejando gustos a un lado. Sí, totalmente. Y ya para hacer una reflexión final, yo creo que todo esto que hemos hablado a lo largo de esta hora, de que si el debut me gusta más, si este disco me parece menos bueno que este, si esta canción más que esta, para mí solo habla de una cosa, y es que Iron Maiden es quizás la banda más grande de la historia del metal y que su discografía es tan amplia y tan variada que nos da para esto, para estar una hora de quisquillosos, si este disco es menos bueno que este, si esta cuerda suena aquí, para mí solo habla a claras de un grupo patrimonio de nuestra música y de la cual no se podría entender eh, lo que le sucedió. Un grupo sensacional y que para mí es de escucha obligatoria si quieres adentrarte, ¿no?, en este mundo. Yo poco puedo agregar en qué sentido. Es mi grupo favorito. Este, y es un grupo que incluso en su nueva era da mucho que hablar porque a mí no me gustan esos nuevos discos, aun siendo mi grupo favorito, pero es que siempre tienen algo interesante, o sea, una canción. Y si algo habla bien de Iron Maiden, es que yo creo que cualquiera puede tener un disco favorito diferente, incluso de la nueva época, porque hay quien dirá que Brave New World es su mejor disco, otros dirán A Matter of Life and Death,
mira, hay de todo. Y eso solo habla bien de la banda. Totalmente. Así que con esto damos por concluido la ascensión en el sauna de hoy. Ya nuestros poros se me enreda la traba. Yo creo que antes de decir una homosexualidad importante, doy por concluido el capítulo. Así que nada, muchas gracias, Caleb. Un placer estar en este sauna. No te quites la toalla. No. Gracias a Indoku, que es el que dio el internet, pero de aquí le mando un fuerte abrazo y a ti, si me escuchas, nos vemos en el próximo capítulo y si no, agarra nota. Don't you think? Vale.